Vayamos al libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. ¿A dónde vamos? Al capítulo 18 de Lucas. Voy a leer esta escritura. No es mi tema principal, pero está conectado con mi principal tema. Este espíritu demoníaco, esta actitud demoníaca, es la que nosotros necesitamos entregar. Queremos que Cristo exorcice este espíritu de nuestros corazones, y es el espíritu de los fariseos, creyendo que porque sabemos mucho vamos a ser salvos basados en el conocimiento que tenemos, y muchos de nosotros estamos sin convertir. Lucas 18, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué dice? Como él estaba exaltándose a sí mismo, dando su historia. Dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. ¿Este hombre salió justificado? ¿Salió este hombre convertido? No, el hombre salió tan débil y tan pecador como él entró. ¿Por qué él entró peor? Porque él tuvo la oportunidad de tener esta experiencia satánica que fuera removida de su corazón. Y Dios nos está hablando hoy, porque no venimos hoy a la iglesia, no hemos venido hoy a la iglesia. Y este es el espíritu que que Cristo quiere que sea removido en nuestro corazón, especialmente si nosotros reclamamos ser los adventistas del séptimo día, que somos el pueblo remanente. Amigos, la manera de que profesemos no nos va a salvar. Una servidumbre de labios no nos va a servir. En Lucas 17:28, por favor escriban esto en su papel. No vayan a desperdiciar el material que van a recibir más adelante. Lucas 17:28 dice: así también como fue en los días de Lot, así también será en los días del fin. ¿Y dónde vivió Lot? En Sodoma. Y en los días de Sodoma, así va a ser en los días de hoy. El mundo no está como Sodoma ahorita. Y déjenme decirles algo. Algo va a venir, así como Dios nos ha prometido que el mundo va a ser como Sodoma, y el mundo es como Sodoma, la iglesia es como Sodoma. La Biblia nos dice que la siguiente fase va a ser el forzar la moralidad en América. Y la gran controversia, por favor escriban página 574, párrafo 1 y 577, párrafo 1. Este es en español. Esta es la condición de la iglesia. Y muchos profesamos ser adventistas del séptimo día, profesamos ser cristianos, y miramos al mundo y decimos: miren cómo esta gente está viendo como Sodoma, y los condenamos y señalamos con nuestros dedos. Pero cuando Dios nos mira y nosotros mismos estamos en pecado, nosotros estamos peor que el mundo ante los ojos de Dios. El espíritu de los fariseos necesita ser entregado, y no va a ser entregado por una cosa natural. Hebreos 4:12 tiene que ser entregado por la espada. Efesios 6:17, la espada del Espíritu. Voy a darle 2 escrituras para confirmar esto. Incluso los profesos cristianos adventistas del séptimo día, Dios nos dice que nos ve peor que los que están en Sodoma. Vayamos a Ezequiel 16.
Ezequiel capítulo 16, miremos el verso 2. Menciona no Samaria. Notemos cuidadosamente, el verso 2 no menciona a los amorreos, no menciona a los hititas, a los de Nínive, no, menciona a Jerusalén. Y miremos el verso 46. De hecho, podemos comenzar en el verso 46, dice, y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habitó a tu mano derecha. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. ¿Es este punto claro, mis amigos? Dios ve a Jerusalén en el Nuevo Testamento, en el Primer Testamento, en una condición peor de aquellos que están en Sodoma. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo oportunidad y los privilegios de conocer lo que las dos caras. Si dos individuos cometen un mismo pecado, uno no profesa ser cristiano, otro profesa ser un cristiano, el mismo pecado, pero ante los ojos de Dios, el pecado del cristiano es peor del que no conoce. Este es el Antiguo Testamento. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos a Mateo 11, y este es el espíritu de los fariseos que debe ser entregado. Yo ayuno 2 veces, yo no soy como los adúlteros, yo no soy como esta persona injusta, no soy un extorsionador, pero este hombre no vio su necesidad, no se sometió. Él representa a los tibios laodicenses, pero un publicano que él vio no quería ver a Dios, él fue justificado porque él vio su necesidad. ¿Usted ve su necesidad hoy? Miremos en Mateo 11, vemos una ciudad que es contraste de Sodoma, y no es Samaria, no es Amorit, no es los amorreos, no es una ciudad con el nombre de Capernaum. ¿Cuál es el nombre? Mateo 11, verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace mucho que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, tú Capernaum, que hasta el cielo eres exaltada, eres levantada, hasta el infierno serás arrojada. ¿Por qué? Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué ciudad está siendo traída en contraste con Sodoma? Capernaum. Y Capernaum dice que Capernaum fue exaltada hasta el cielo, pero Jesús dice, vas a ser y descendí hasta el infierno. Si las obras que se hubieran hecho en Sodoma, las obras que se hicieron en Capernaum, Sodoma habría permanecido hasta este tiempo. Y en el verso 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué es lo que Cristo quiere decir? ¿Significa que las personas que vieron en Sodoma van a ser salvas? No. Significa que en el día del juicio, ¿cuál es el día del juicio? No es el día del juicio investigado, sino en el juicio ejecutivo. Significa que las personas de Capernaum van a recibir los juicios, así como las personas recibieron en Sodoma van a recibir su juicio. Y aquellos en Capernaum van a decir, mira aquellas personas en Sodoma,
Pero al final del tiempo, ellos y Sodoma se van a encontrar en el mismo lugar. ¿Qué nos está diciendo Dios? En el juicio ejecutivo ambos grupos han cometido pecado, pero un grupo dice, va a ser más tolerable para aquellos en Sodoma que aquellos que están en Capernaum, porque Dios va a barrer a aquellos en Capernaum más severamente que aquellos que vivieron en Sodoma. ¿Por qué? Porque aquellos en Capernaum tuvieron oportunidades, tuvieron privilegios. Ellos conocieron la verdad, pero permanecieron en abominación. Vayamos a Lucas capítulo 12. ¿A dónde vamos? Vamos, tengan su lugar ahí en Mateo 11 y vayamos a Lucas capítulo 12. Miremos el verso 47. Y esto explica Mateo 11 con relación a la más tolerable. Lucas 12, 47. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Será azotado como? Poco. ¿Lo ven, mis amigos? Sí. Porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Si es esto claro, digan amén. Capernaum en contraste de Sodoma. Un momento, ¿dónde estaba Capernaum? ¿Capernaum estaba en Egipto? ¿Dónde estaba Capernaum? Pongan por favor esto. Capernaum era una ciudad de Galilea. Esto es Lucas 4:31. Capernaum era una ciudad de Galilea. Y la Biblia nos dice que Capernaum actualmente llevaba el epíteto, el nombre, la ciudad de Jesús. Piensen en esto. Capernaum era llamada en la Biblia la ciudad propia de Jesús. Y Jesús dijo, Capernaum, que tú eres exaltada al cielo, tú tienes tanta luz y oportunidades, pero serás llevada hasta el infierno. Yo quisiera saber qué es lo que Dios nos quiere decir esto. Vayamos por favor a Mateo capítulo 9. Vayamos a Mateo 9 y miremos el verso 1. Y entrando él en una barca, pasó al otro lado y vino ¿a su qué? A su ciudad. Ahora, para énfasis, ¿qué está pasando en el verso 2? ¿Quién estaba siendo sanada en el verso 2? ¿Quién fue sanado? ¿O quién estaba siendo sanado? El paralítico. Y él fue a su propia ciudad y él trajo la sanidad al paralítico. ¿Y cómo es llamada su ciudad? ¿No fue Capernaum? Vayamos a Marcos capítulo 2. Vayamos a Marcos 2. Miremos el verso 1. ¿A qué ciudad entró Jesús para sanar al paralítico? El hombre, así como está en Mateo 9. ¿Qué dice 1? Capernaum, amigos. ¿Y cómo eran las llamadas a la ciudad de Jesús? Capernaum. Y Jesucristo dijo, tú eres exaltada hasta el cielo, pero vas a ser arrojada hasta el infierno. ¿Y a quién representa Capernaum hoy? Capernaum representa en sentido principal a esta denominación, a este movimiento, a los adventistas del séptimo día. Y nosotros vamos a leer que Capernaum representa y tiene el espíritu de los laodicenses tibios. Miremos esta declaración. Esta es la declaración de 1888, página 1025, párrafo 3. Un asunto carga mi alma. Si alguna vez un pueblo necesita vigilantes fieles y verdaderos, que no sostendrán su paz, que llorarán día y noche,
sonando la advertencia que Dios ha dado. ¿Son quiénes? Son los adventistas del séptimo día. Aquellos que han tenido gran luz, aquellos que han tenido oportunidades bendecidas, ¿quiénes? ¿Como quién? Como Capernaum, han sido exaltados al cielo en el punto de privilegios. Por favor, no olviden esto, oportunidades, privilegios. Se les dejará sin mejoramiento en la oscuridad correspondiente a la grandeza de la luz dada. ¿Quiénes entonces representan a Capernaum en un sentido? Los adventistas del séptimo día, mis amigos. No todos, pero la mayoría. Así como fue en los días de Jesús, no la mayoría, no uno, sino la mayoría rechazaron a Jesús. Bible Echo, 26 de febrero de 1894, párrafo 4. Aunque Corazín, Betsaida y Capernaum sintieron que eran, ¿cómo? Ricos. ¿Quiénes son ellos? Este es Apocalipsis 3, versos 14 al verso 21. Los tibios laodicenses. Y sintieron que eran ricos y crecían con bienes y no necesitaban nada. Jesús les presenta su condición de pobreza. En este retrato, Él ha presentado ante todos los que afirman creer en la ley de Dios. ¿Qué debemos aprender de esto? Decirle, Señor, yo quiero ver mi necesidad. Y en el párrafo de arriba dice, muchos, no todos, muchos van a caer al infierno, así como el pueblo de Capernaum, porque ellos no fue en los puntos de privilegio y no tuvieron mejoramiento de las condiciones que tuvieron. Y señalamos a los católicos, a los sacerdotes, a los pedófilos, al papa un pedófilo, y a los obispos y cardenales pedófilos, y nosotros decimos, miremos a estas monjas que son lesbianas, que se están acostando con otras mujeres en la iglesia católica. Miremos a los bautistas, a los metodistas, a los presbiterianos que se están casando con el movimiento LGBT. Miremos a estas personas y señalamos como fariseos, porque nosotros estamos sin convertir. Miremos esta declaración. Nosotros vamos a entregar este espíritu, y es un espíritu del demonio que está en nuestros corazones. Rivière era el 1 de agosto de 1893, párrafo 5. Dice, por favor, miremos esto cuidadosamente. Entre los profesos hijos de Dios, cuánta paciencia se ha manifestado, cuántas palabras amargas se han pronunciado, cuánta denuncia se ha pronunciado contra aquellos que no son de nuestra fe. Muchos han mirado a aquellos que pertenecen a otras iglesias como grandes pecadores, cuando el Señor no los considera así. Los que miran así a los miembros de otras iglesias necesitan humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Aquellos a quienes condenan pueden haber tenido poca luz, pocas oportunidades y privilegios. Aquí está. Si hubieran tenido la luz que han tenido muchos de los miembros de nuestras iglesias, podrían haber avanzado a un ritmo mucho mayor y haber representado mejor su fe ante el mundo. De los que se jactan de su luz, fariseos, y aunque no caminan en ella, Capernaum, aquellos que están en esa luz, adventistas del séptimo día. Pero Cristo dice, pero yo os digo que será más tolerable para Tiro y Sidón en el día del juicio que para ti. Y tú, Capernaum. Ahora, estos paréntesis no son míos. Estos son paréntesis que escribió la hermana White. Dice, y tú, Capernaum, en sus palabras, entre paréntesis, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que fueron exaltados hasta el cielo en privilegio,
cierra paréntesis, será llevada al infierno. Sus palabras, no las mías. Yo no tomo nada de lo que no es mío. No soy Dios porque Dios es el que inspira. ¿Qué es lo que nos está diciendo, amigos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo ahorita? Mateo 11. Entonces, ¿por qué fue Capernaum condenada? ¿Y a quién representa Capernaum en un primer sentido? A nosotros, a los profesos cristianos adventistas del séptimo día. Todos no, pero la mayoría. Es tiempo de examinarnos. ¿Por qué es Capernaum condenada al cielo? Porque ella tuvo oportunidades, privilegios, elevada hasta el cielo, porque cuando ellos vieron los trabajos de Cristo, rehusaron aceptarlo, rehusaron confesar sus pecados y dejar sus pecados para que Cristo los justificara y los salvara. Así como nosotros vemos a Cristo en sus trabajos santos, en sus obras santas, lo vemos, lo que es el adventismo del séptimo día y que nos quiere que nosotros tengamos victoria sobre el pecado. Debemos tener victoria sobre el pecado, debemos tener un deseo sobre la victoria del pecado, pero no vemos nuestra necesidad. Y así, a pesar de que tenemos todo nuestro conocimiento, dice Jesús, Capernaum, en Review and Herald, agosto 1 de 1893, párrafo 5, Capernaum, adventista del séptimo día, que alguna vez fueron exaltados, serán llevados hasta el infierno, amigos. Son palabras fuertes. Y tú, Capernaum, Mateo 11, 21 y 23, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantado, hasta el infierno serás arrojada, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Voy a darles 6 principios. A través de estas 6 cosas yo quiero que cada uno de ustedes se examine, no solamente locales, sino salvados para servir internacional. Por favor, examínense. Normalmente cuando usted va a una reunión familiar y la madre, la esposa pone su mesa, coloca su mesa, y hay diferentes menús en la mesa, no significa que usted coma de todo. ¿Está bien? Yo voy a coger algo de esto, y voy a coger de esto, y yo quiero todo. Tengo esta confusión en mi estómago, Babilonia en mi estómago, mucha mezcla de comida en el estómago. Entonces usted tiene el gas y usted tiene sus dolores. Voy a volver a mi punto. Voy a colocar algo en la mesa para usted y miremos las cosas buenas que se hicieron en Capernaum. La Biblia nos dice que Lucas 4:31, y descendió Jesús a Capernaum, y Cristo entra a la sinagoga el sábado. ¿Qué día fue? El sábado. Y la Biblia dice que había un hombre que estaba siendo poseído por el demonio. Y hoy es sábado. Hoy estamos en la iglesia, y así como Cristo trabajó milagrosamente para quitar a un demonio, es lo que Cristo quiere hacer hoy aquí. Y Cristo trabajó estos milagros de este hombre, sacando los espíritus inmundos, y las personas dijeron, uy, qué trabajo fue este, pero a pesar de eso rechazaron a Jesús. Esto es lo que Cristo nos está diciendo. Muchos están siendo poseídos por demonios. ¿Es usted? Vamos a ir a Lucas capítulo 31. Vayamos, ya señalé esto, y miremos el verso 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Qué pasó en Mateo 11? Si las obras que se hubieran hecho en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma permanecería hasta ahorita. Entonces miremos a ver qué cosas maravillosas se hicieron en Capernaum. Miremos verso 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Y miremos, vayamos al verso 33. Y estaba en la sinagoga
un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. ¿Y es usted mi amigo hoy? ¿Hay alguien hoy que está diciendo, Señor, déjame? ¿Mm? Y Cristo trajo el milagro y la liberación de este hombre porque Cristo leyó en su corazón que él deseaba liberación. Su petición era por liberación. ¿Qué de hoy de ustedes, mis amigos? Y la triste realidad es que ellos vieron sus trabajos maravillosos, pero miremos lo que Cristo profetizó en el verso 23. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Cristo dijo, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su tierra. Lo aceptaron a él cuando hizo las obras en Capernaum, lo rechazaron, y muchos tienen espíritus inmundos. ¿Ustedes están de acuerdo que con el hombre con el espíritu inmundo tipifica a la mayoría de las naciones? Y ahora, el milagro que Cristo trabajó en una persona tipifica el milagro que Cristo quiere hacer para todos. Y mientras leemos esto, tenemos que vernos en las Escrituras. Nosotros somos los que tenemos este espíritu inmundo. ¿Ven su necesidad hoy, mis amigos? Cristo no está caminando en su iglesia hoy. Él quiere liberarnos a nosotros. En Ministerio de Curación, página 60, párrafo 6. La causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. ¿Cómo es que él llegó a ser poseído? Le habían fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de la vida un gran carnaval. ¿Es usted hoy, amigo? Con sus juegos, con los placeres del mundo. Dice, la intemperancia y la frivolidad pervertieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás asumió pleno dominio sobre él. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida, ya estaba incapacitado y a la merced del maligno. Dice aquí también, hoy hay muchedumbres, tan ciertamente dominadas por el poder de los malos espíritus, como lo era el endemoniado de Capernaum. Y Capernaum tipifica a qué iglesia hoy, a los adventistas del séptimo día. Ven su necesidad, mis amigos. Usted va a escuchar todo esto, pero por la misericordia de Dios le va a pedir que tenga un corazón limpio. Dice, todos los que se apartan voluntariamente de los mandamientos de Dios se colocan bajo la dirección de Satanás. ¿Usted se ha apartado? Usted está en una condición de separación. Dice, muchos juegan con el mal, pensando que podrán romper con él cuando quieran, pero quedan cada vez más engañados hasta que se encuentran dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden sustraerse a su misterioso poder. El pecado secreto o la pasión dominante puede hacer de ellos cautivos tan inertes como el endemoniado de Capernaum. ¿Y cuáles son las siguientes palabras? Sin embargo, su condición no es desesperada. Estas son las obras maravillosas de Dios. Si usted sabe que Dios le puede hacer esto, y si usted lo cree mentalmente, intelectualmente, pero no dice, Señor, hoy haz esto en mí, entonces usted, a pesar de que ha sido exaltado como adventista del séptimo día, al final, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser llevados hasta el infierno, quemados en el fuego del infierno. ¿Qué quiere que Cristo haga por usted? Las obras maravillosas de Capernaum. Marcos 2. Esta es la segunda parte.
Marcos 2:1. Yo apenas les compartí unas escrituras que comparan Mateo 9 y Marco 2. Esta es la sanación del hombre con parálisis, el paralítico. Y este hombre fue traído hasta Jesús por sus amigos, y la Biblia nos dice que cuando Cristo vio su fe, la fe de ellos, y Cristo vio al paralítico que había confesado sus pecados, Cristo lo perdonó y lo sanó. ¿No es esta obra maravillosa en Capernaum? Y ahora, ¿quién representa a Capernaum hoy? Eso significa que en la iglesia hay muchas personas paralizadas. ¿Cómo están paralizadas? En el sentido natural, ¿qué no puede hacer un paralítico? En el sentido espiritual, ¿cómo nosotros sabemos que estamos paralizados? Cuando no estamos caminando en la verdad, mis amigos. Y nosotros tenemos que estar caminando en la verdad. Si no, somos paralíticos. No vemos nuestra necesidad. Dos pasos. Si nosotros decimos que estamos bien, vamos a ser llevados al infierno. Y segundo, si aceptamos esto, que Cristo puede hacerlo por cualquiera, y nosotros no le pedimos y no vemos nuestra necesidad, también vamos a ser conducidos al infierno. Marcos 2. Ustedes ven la historia, saben la historia, del verso 1 al verso 12, y miremos esta declaración. Ministerio de Curación, página 49, párrafo 1. Esto nos puede fortalecer a nosotros. Cuando muchos somos bautizados, estamos apenas en paz con Cristo, pero el tiempo pasa y nuestra espiritualidad se declina, se degenera. Esto no nos va a salvar, mis amigos, y hoy me ha enviado para despertarlos a ustedes. Volvamos a nuestra lectura. Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí, y sin embargo Él no rehusaba sanarlos. ¿Y por qué es tan importante esta sentencia? Porque Satanás muchas veces susurra en nuestros oídos y hace que seamos culpables y que mantengamos nuestra culpabilidad, y nos hace alejarnos de Jesús, amigos. Esta reunión pasada de oración, que cuando nosotros no podamos orar es cuando tenemos que orar más. Volvamos a nuestra pantalla. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado, y muchos se curaban de su enfermedad espiritual al par que de sus males físicos. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era el resultado de una vida pecaminosa, y el remordimiento amargaba su padecer. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. ¿Es usted, amigo? Entonces dice, el paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Si las obras maravillosas que se hubieran hecho en Capernaum no hubieran sido en Sodoma, Sodoma se hubiera arrepentido y permanecido hasta hoy. Tenemos que ir más allá de la teoría. Dice, pero después que oyó hablar las obras de Jesús, otros tan pecadores y desesperados como él habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podría ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Ustedes han escuchado hablar de un testimonio que Dios ha hecho cosas maravillosas en él. Si Dios lo hizo por él, ¿usted qué debe creer? Dice, decayó su esperanza al recordar la causa en su enfermedad, y sin embargo no podía renunciar a la posibilidad de sanar. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. ¿Cuál era su gran deseo? Ser salvado, ser sanado físicamente, no. Obtener alivio de su carga de pecado era su gran deseo. ¿Y cuál es su gran deseo hoy?
¿qué himno cantaría usted ahorita? Su gran deseo era tener victoria de la carga del pecado. Ahora, usted va a ser libre. De nuevo, el cantor de himnos dice, de la liberación del pecado hay poder en Jesús. ¿Usted lo cree, mi amigo? No, usted apenas lo escuche, pero usted tiene que decirle, Señor, yo creo que puedes hacerlo en mí. Ayúdame a creer. Eso es como usted tiene comunión con Él. Terminemos aquí. Dice, anhelaba ver a Jesús y recibir de Él la seguridad del perdón y la paz con el cielo. Por favor, lean esto. Después estaría contento de vivir o morir según la voluntad de Dios. Qué declaración, hermanos. El hombre está enfermo físicamente y en la otra parte él está cargado con el pecado espiritualmente, mentalmente, cargado y enfermo. Pero ¿cuál fue su deseo? De liberación de que la liberación del pecado. Y si Dios lo mantenía enfermo, pues alabase a Dios. Pero al menos que supiera que yo fui perdonado mis pecados. No sea como ese ladrón en la cruz, mis amigos. Oh Capernaum, si las obras que hubieran sido hechas en ti se hubieran hecho en Sodoma, Sodoma se salvaría, se hubiera salvado. Vayamos a Mateo 8 y miremos el verso 4, el verso 5. ¿Dónde estaba Cristo cuando sanó al centurión? ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Esta ciudad se llamaba Capernaum. Miremos el contraste, la diferencia. En la primera sanación, ¿cuándo fue el endemoniado? En Lucas 4, en el templo el sábado. Esto es una liberación personal, el endemoniado. En Mateo 2 es un paralítico traído por sus amigos. Esto significa que usted puede ser que alguien le ayudó a tener liberación. ¿Dónde es tu fe en las obras de Cristo? Alguien puede ayudar a la liberación a su esposa. ¿Dónde está tu fe? Número 3. Esto es el centurión, que él no vino por sanación por sí mismo principalmente, sino él vino por su sirviente. Y la Biblia dice que cuando él vino a Cristo en Mateo 8, verso 4 al verso 12, Cristo cuando se aproxima, él le dice, el centurión le dice, no, maestro, tú ni siquiera necesitas estar bajo mi techo, porque yo estoy bajo autoridad, yo tengo autoridad, yo digo a este hombre, ve, y él va. A este hombre le dice, ven, y él viene. Haz esto, y ellos lo hacen. Maestro, solamente di la palabra, y mi sirviente será sanado. ¿Cómo el centurión sabía que había poder en las palabras de Cristo? ¿Cómo lo sabía? Él no es un judío, él es un centurión, es un gentil. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo escuchó? ¿Dónde lo escuchó? Entonces, miremos en el verso 1 al verso 4, en la misma escritura, Mateo 8 del 1 al 4, porque en el verso 5 es el centurión en Capernaum, pero en el verso 1 al 4 que dice, es la sanación del leproso. ¿Y qué hizo Cristo para salvar al leproso? Él habló, ve y muéstrate a ti mismo. Sus palabras tenían poder, mis amigos. Entonces, esto es intelectualmente, pero ¿cómo nosotros podemos hacer que para nosotros mismos tiene Dios poder para nosotros? ¿No es esto hoy para nosotros? ¿Dónde está la palabra de Dios hoy? En la Biblia. ¿Dónde está la palabra de Dios? Es justo aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo la leemos? Una y otra vez, así como un susurro. Pero le decimos, Señor, haz esto como tú lo hiciste
hazlo como tú lo hiciste con ese centurión, porque yo tengo un hombre que no está convertido, yo tengo una hija que no es convertida, un hombre que no está convertido, una esposa que no está convertida, tengo un familiar que no está convertido. Y Cristo le dijo al centurión: qué gran fe es esta, no he visto tal fe ni siquiera en Israel, ni siquiera en Capernaum. Y nosotros tenemos que venir a Cristo así como el centurión. En Lucas 7, cuando los líderes dicen: no, Cristo, tú tienes que sanar a este hombre porque este hombre ha hecho buenas cosas para nosotros. Pero cuando el centurión, el que dijo a Cristo: yo no soy digno de recibirte a ti, pero yo creo que tú puedes hacerlo por mí. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a Cristo hoy, amigos? ¿Cómo nos aproximamos a Él? ¿Qué bueno tenemos nosotros para darlo para recibir una bendición? Pero lo único que tenemos es arrepentirnos y creer. Las cosas que se hicieron en Capernaum, Cristo dice que quiere hacerlas en nosotros hoy. Ahora voy a ir a alguien más. Vayamos a Mateo 17. Mateo 17. ¿Ustedes entienden esta declaración coloquial que este hombre le puso su pie en su boca? ¿Ustedes lo entienden? En otras palabras, que él habla mucho, o que usted habla fuera del contexto, y Pedro se encontró en un problema financiero. ¿Y porque él chateaba mucho, él hablaba mucho, o sea, hablaba fuera de términos? Ellos llegaron a Capernaum y el hombre dice: ¿tu maestro paga tributos? ¿Y qué es lo que le dijo Pedro? Le dijo: sí. ¿Pero Cristo tenía que pagar ese dinero? No. Y ellos no tenían dinero en ese momento. ¿Pero qué Cristo le dijo a Pedro? Pedro lo reprueba y le dijo: Pedro, tú te has puesto a ti mismo y a nosotros en una atadura financiera por una decisión errónea, por lo que tú dijiste. Ahora, ¿alguien ha hecho esto antes? Les estoy hablando a ustedes, porque la sanación está disponible para ustedes. Las bendiciones financieras están disponibles, pero usted necesita ver su necesidad y debe corregir sus errores. Y ahora Cristo le dice a Pedro: ve a pescar, Pedro. Y el primer pescado que coge, vayamos allá, Mateo 27, verso 24, verso 27. Y el primer pescado que lo encuentres vas a encontrar en su boca, vas a pagar lo que debes. ¿Y por qué Jesús hizo eso? En el verso 24, y cuando llegaron a Capernaum, y Capernaum señala a los adventistas del séptimo día. ¿Usted cree que Jesús puede hacer esto por usted hoy, mis amigos? Misericordia. Voy a hacerles una declaración asombrosa por comparación. Jesús dijo en Mateo 11: y tú, Capernaum, que has sido exaltada hasta el cielo, pero tú vas a ser llevada hasta el infierno. Porque si las obras que se hubieran hecho en ti, Capernaum, se hubieran hecho en Sodoma se hubiera arrepentido. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en la historia de Juan 4? En Juan 4 encontramos ministrando a Jesús a una mujer. Era una mujer de Samaria. Ella le pidió a Cristo darle a él señales y milagros, y ella creería. No. En el mismo Juan, la mujer corre y llama a toda la ciudad, y toda la ciudad viene y se encuentran con Cristo. ¿Ustedes están conmigo? Y cuando ellos escucharon a Jesús, le pidieron a Jesús que se quedara con ellos por 2 días, y él lo hizo.
Y entonces después le dijeron, ahora nosotros creemos en Él, no por lo que tú nos has dicho, sino por lo que hemos escuchado nosotros mismos de Él, que este es el Cristo. Ellos le pidieron a Cristo señales, algunas maravillas para que después creyeran. No, en el mismo Juan 4, ¿a quién se aparece? El hombre noble. ¿De dónde era? De Capernaum. ¿Y qué quería ver él? Antes de que él creyera en Cristo, que Cristo podría sanar a su hombre, a su hijo en la casa, le dijo, muéstrame tus señales. Aquellos en Samaria no pidieron señales, pero aquellos en Jerusalén, aquellos en Capernaum, pidieron señales y milagros. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo hoy, amigos? Este es mi punto. Para depender de señales y maravillas es ausencia de fe. ¿Y por qué es tan importante? Por favor, tomen la gran controversia y voy a colocar esta puntilla en el lugar adecuado. Para la gran controversia, página 624. Cuando Satanás comience a trabajar, el pueblo de Dios no va a depender de las evidencias de sus sentidos. Porque las cosas van a parecer buenas, van a sonar como buenas, sentir como buenas, pero van a ser errores, abominaciones. ¿Y qué es lo que no debemos depender ahorita para estar listos para ese momento? De las evidencias de nuestros sentidos, sino por fe y no por sentidos. Capernaum, esto es Juan 4, muy bien. Juan 4, verso 39 hasta el verso 54. Y Capernaum tipifica ¿a quién? A los adventistas del séptimo día. Y Dios dice, Capernaum, adventistas del séptimo día, Dios no quiere servicio de labios, porque si le damos servicio de labios, se nos ha dicho que vamos a ser llevados al infierno. Este es Review and Herald. Review and Herald, abril 5 de 1887. Decir que creemos la verdad mientras sus principios no se practican diariamente en nuestras vidas nos dejará en una condición similar a la de Capernaum. ¿Qué pasó con Capernaum? ¿Qué pasó con Capernaum? ¿A dónde fue llevada? Al infierno. ¿Y qué va a recibir cuando venga Cristo después de los 1000 años? Va a recibir fuego y azufre. ¿Por qué? Volvamos a la pantalla. ¿Por qué? Dice, decir que creemos la verdad mientras sus principios no se practican diariamente en nuestras vidas nos dejará en una condición similar a la de Capernaum, aquellos en Sodoma. Si es claro, digan amén, hermanos. Acá, como Capernaum, exaltada al cielo en el punto de luz y bendiciones otorgadas. Sin embargo, estas bendiciones y esta luz no son apreciadas. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo que debemos colocarnos, amigos? Es justo en las letras azules. El Señor nos habría de lavar de nuestra túnica de carácter ahora, remover cada mancha en la sangre del Cordero. De lo contrario, nuestra fe va a ser como Capernaum, exaltada, pero a pesar de eso no practicamos esa verdad. Vayamos a Mateo 4. ¿A dónde vamos? Mateo 4. Y el segundo punto que yo los quiero llevar es que la razón por la que Capernaum va a ser destruida y aquellos que viven en Capernaum recibirán la segunda muerte es porque si ellos hubieran recibido la luz, las naciones alrededor de Jerusalén en el primer advenimiento no hubieran estado en oscuridad, y el mundo está en oscuridad porque los adventistas del séptimo día tienen una profesión de fe y la verdad no ha venido a ser la verdad presente en el corazón y en la vida de las personas. ¿A dónde vamos? Mateo 4. No vamos a pasar mucho tiempo. Marquen por favor verso 13 y verso 16.
Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 223, párrafo 2. Los judíos no se sumieron en las tinieblas de repente. Dice, la iglesia en Battle Creek es como Capernaum. ¿Qué? ¿Qué iglesia era como Capernaum? La iglesia en Battle Creek, en este tiempo, cuando fue leído, ¿cuál fue el centro en Battle Creek? La conferencia de los adventistas del séptimo día, como Capernaum. Volvamos a la pantalla, dice, a la que Cristo representa como siendo levantada hasta el cielo por la luz y los privilegios que se le había dado. Si la luz y los privilegios con los que había sido, si la luz y el conocimiento que ha recibido la iglesia en Battle Creek hubieran sido dadas a las naciones que están en tinieblas, podrían haber estado estas naciones mucho más adelantadas que esta iglesia. Entonces, ¿por qué está el mundo en oscuridad, mis amigos? Y nosotros nos damos cuenta que la conferencia general en el concilio anual, hoy es el último día. No voy a ir allá, pero ustedes tienen a la conferencia general, a la división de Norteamérica, que están clamando por poder y autoridad. Danos el carta blanca para poder hacer lo que queramos, y ellos están mezclando cosas buenas con cosas abominaciones, y también están diciendo nosotros queremos libertad para que podamos no solamente criticar a aquellos que están en el movimiento LGBT, que ellos puedan venir, sino estos son los que los profesos adventistas, las mujeres adventistas están diciendo en el medio. Si la iglesia está soportando el movimiento LGBT, ¿cómo nosotros podemos hablar mal de los pecados de Babilonia? Oh, Capernaum, vas a ser llevada al infierno. Ahora, ustedes se dan cuenta que no estoy diciendo lo que está pasando en el concilio de otoño. Esto es. Ahora, ¿qué está pasando? Esto es Battle Creek, el sanatorio. ¿Qué pasó con el sanatorio en febrero 18 de 1902? ¿Qué pasó con la Rivian Herald en diciembre 30 de 1902? Que estaban localizadas en el moderno Capernaum. ¿Cuál es la declaración? Testimonios para la iglesia, tomo 9, 213, párrafo 1. Tengo algo que decir a todos los que quieren poder educarse en Battle Creek. El Señor aniquiló las dos mayores de nuestras instituciones establecidas en Battle Creek. Dice, el Señor aniquiló las dos mayores de nuestras instituciones establecidas en Battle Creek, el sanatorio y la casa editora Review Herald, y nos ha enviado una amonestación tras otra, así como antaño Cristo amonestó a quien, a Bethsaida y Capernaum. Es necesario. ¿Qué pasó con el sanitario? Una vez exaltado, ministerio médico misionero fue llevada al fuego. ¿Y qué pasó con la casa publicadora? Exaltada. Tenemos una gran casa publicadora, pero ¿qué pasó? Fue llevada al fuego. ¿Por qué? Muchos privilegios, pero a pesar de eso, se fueron llevados a las teorías romanas, y los misterios de iniquidad, apostasías, fueron llevadas al cielo, al infierno. ¿Y qué estamos publicando en las escuelas sabáticas? Capernaum. Ustedes vengan esta tarde, amigos. ¿Y qué está pasando en los hospitales hoy en día, que se llaman adventistas del séptimo día? En Battle Creek fue la nación, el nombre antiguo de lo que es Universidad de Andrews ahorita. Ha sido robada hasta Andrews. ¿Y qué está pasando con Andrews, Southern, con Oakwood, con Walla Walla, con la PUC en la Sierra, en Loma Linda, etcétera? ¿Qué está pasando allí? Estoy diciendo que son todos, no, pero la mayoría, Capernaum, mis amigos.
Hay una necesidad. Es necesario prestar la mayor atención a cada palabra que sale de la boca de Dios. No se puede sin pecado apartarse la palabra de Cristo. Oh Capernaum, oh adventistas del séptimo día, una vez exaltados, serán llevados hasta el infierno. Si usted no se somete a mis palabras y ven su necesidad, y aquellos que rechazaron las obras maravillosas como Capernaum, recibirán la marca de la bestia y las últimas 7 plagas. Vayamos a Juan 6. Vayamos a Juan 6. Y amigos, nosotros conocemos la historia. Ustedes se acuerdan cuando Cristo ofreció su carne y su sangre. A menos que ustedes coman la carne de lo Hijo del Hombre y beban su sangre, ustedes no van a tener vida. Y sea más específico, y los discípulos, ¿qué significa la palabra discípulo? Aquel que camina, aquel que sigue. Ustedes no quieren escuchar esto. Y el verso 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué pasó con ellos? Ya no andaban con él. No querían estar con él. ¿Qué ciudad era esta? ¿Qué ciudad era esta? En Juan 6, llamada ¿qué? En el verso 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Samaria. ¿Dónde? En Capernaum. ¿Y qué le dijo Cristo a Pedro y a Juan y a Santiago y a los otros 9? ¿Ustedes también quieren irse? ¿Y qué le dijeron? ¿Qué dijeron ellos? ¿A quién iremos? ¿Qué le debemos decir a Cristo? ¿Cuál debe ser la respuesta a Cristo? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes las palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Basado en esta creencia, por medio de la fe, yo voy a reclamar como Jacob. A pesar de que mi mujer no dio la fe, yo voy a reclamar. A pesar de que mi hijo se camine lejos, yo voy a reclamar como Jacob. Aquellos familiares, aquellas divisiones y uniones y iglesias locales que se van en apostasía, yo voy a reclamar como Jacob y voy a decir: Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Mis amigos, muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Muchos caminan con sus Biblias. Dice, muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Han tenido gran luz y muchos privilegios. En este respecto, han sido exaltados hasta los cielos como Capernaum. En el tiempo de prueba que se acerca, se convertirán en apóstatas. Volvamos a Juan 4. ¿Qué va a pasar con ellos, mis amigos? En el tiempo de prueba que se acerca, se convertirán en apóstatas. A menos que se echen su orgullo. ¿Es esta profecía de Dios? ¿Ahora usted quiere cumplirla? No. Entonces, ¿qué debe decirle a Dios hoy? Amigos, ¿cuál es la respuesta de Dios? Ayúdame. Como Pedro diciendo, ayúdame. ¿Qué pasó con la esposa, con la suegra de Pedro? Ella tenía una fiebre fatal. ¿Y dónde estaba? En Capernaum. Mateo 8, y Cristo sanó a la suegra de Pedro. ¿Está su suegra enferma? ¿Su esposa está enferma? ¿O su esposo está enfermo? ¿Qué promesa debe reclamar hoy? Mateo 8, lea el verso 14 al verso 18. Si Cristo pudiera hacer ese milagro, lo pudiera hacer usted y lo puede hacer.
¿Qué va a hacer por su esposa, por su esposo? Volvamos, ¿cuál es el tiempo de prueba? Testimonios especiales. Dice, estoy muy concentrado en la mente en relación con el bajo nivel de piedad entre nuestra gente. Y cuando pienso en los hay transmitidos a Capernaum, pienso, amigos, que dice, pienso en cuántos más pesada será la condena para aquellos que conocen la verdad y no han caminado de acuerdo con la verdad, sino en las chispas de su propia luz. En las temporadas de la noche me dirijo a la gente de manera muy solemne, suplicándoles que pregunten a sus propias conciencias. ¿Cuáles son estas preguntas que debemos hacer para nosotros, localmente y aquellos en línea? Primera pregunta, ¿qué soy yo? Siguiente, ¿soy cristiano o no lo soy? Pensemos, ¿está mi corazón renovado? Amigos, el contexto de estas preguntas es que la ley dominical está cerca. ¿Soy yo un cristiano? ¿Está mi corazón renovado? ¿La gracia transformadora de Dios ha moldeado mi carácter? ¿Me he arrepentido de mis pecados? ¿Están confesados? ¿Están perdonados? ¿Soy uno con Cristo como Él es uno con el Padre? ¿Odio lo que una vez amé? ¿Ahora amo lo que una vez odié? ¿Cuento todas las cosas como perdidas por la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús? ¿Siento que soy la posesión adquirida de Jesucristo y que cada hora debo consagrarme a su servicio? Este es el parágrafo 2, el parágrafo 3 dice, estamos parados en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Yo quiero cortar el espíritu de los fariseos por la palabra de Dios. Dice, estamos parados en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. La tierra entera debe ser iluminada con la gloria del Señor, ya que las aguas cubren los canales de las grandes profundidades. Las profecías se están cumpliendo y los tiempos tormentosos están ante nosotros. Muchos sonrieron y no quisieron creer cuando les dijimos hace 20 y 30 años que el domingo sería impedido a todo el mundo y que se promulgaría una ley para obligar su observancia y forzar la conciencia. Vemos que se está cumpliendo. ¿Cómo? Miren lo específico que ella es. ¿Cómo sabemos que se está cumpliendo? Y nosotros debemos detener nuestra sonrisa y dejar de burlarnos. Dice, todo lo que Dios ha dicho del futuro seguramente sucederá. Nada faltará de todo lo que ha dicho. ¿Cómo sabemos esto? El protestantismo ahora está extendiendo las manos a través del golfo, que es el abismo, para estrechar las manos con el papado. Y se está formando una confederación para pisotear el sábado. ¿No estamos viendo esto, mis amigos? Y nosotros seguimos sonriendo en la iglesia. Ahora, antes de que yo me vaya hacia allá, déjeme reversar lo que hemos dicho. Ahora, pregunta, ¿qué preguntas tenemos que estar haciéndonos ahorita? ¿Estoy listo para esto? ¿Esposos, su casa está en orden? ¿Cómo usted puede ser llamado esposo
si usted no establece los altares en su casa? ¿Cómo? ¿Cómo? Y usted solamente va, saca su pecho en la iglesia, un fariseo. Tiene que examinarse ahora mismo. ¿Estoy convertido? Niños, ustedes están obedeciendo a sus padres en el Señor. Niños, les estoy hablando. ¿Ustedes son obedientes? Ustedes saben que cuando leemos el libro de la gran controversia, el capítulo de los valdenses, cuando ellos estaban en la crisis, los padres que tenían a los niños eran tan obedientes a sus padres que cuando los padres decían, estén callados, los enemigos están cerca, ellos estaban callados, porque una palabra dicha en alto podría causar que los enemigos supieran la locación y los capturaran y los mataran. Entonces, cuando nosotros los niños deben aprender obediencia a sus parientes en el Señor, a sus padres en el Señor. Ahora, seamos prácticos. ¿Cómo estos niños sabían que ellos debían permanecer en silencio y aprender a estar en silencio? Ellos tenían que aprender esto en las casas durante sus estudios devocionales. Si ellos están quietos en la oración familiar, ellos van a estar quietos en la iglesia, pero de lo contrario nunca van a estar en obedientes ni en la iglesia ni en la crisis. Ahora, ustedes más adelante lo que no hagan ahorita con sus padres no lo van a hacer en tiempos de crisis. No lo van a hacer en sus vidas. No podemos sostener esto con nuestros dedos, pero no lo vamos a llevar a nuestra vida. ¿Cómo vamos a responderle a Dios? ¿Qué suficiencia hay para cada uno de nosotros? Señor, yo necesito tu ayuda. Yo estoy listo para estas cosas. Entonces ahora digo, yo llamo al cielo y la tierra hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, y que ames a Jehová tu Dios y obedezcas su voz. Escoge la vida para que tú y tus hijos vivan. ¿Cuál es su escogencia? ¿Estoy convertido? Dejen de jugar con ellos, amigos, y pongan sus hogares en orden, amigos. No hay que sonreír, no tenemos que estar burlándonos, amigos. Este es octubre 19. Octubre 19, titular, embajadora Nikki Haley. Dice, ustedes saben quién es Nikki Haley, ¿no? Ella está a punto de renunciar, muy bien. Dice, Nikki Haley dice, sería trágico si el escándalo del abuso ciega a la gente a las buenas obras de la Iglesia Católica. En otras palabras, no importa lo que haya pasado con ¿cómo podemos describir a los pecados de la Iglesia Católica? Con mi esposa estuvimos hablando, ustedes están familiarizados con el movimiento de Me Too Movement, que los hombres abusando a las mujeres, es un pecado entre adultos, es un pecado, pero el movimiento de Me Too no puede ser comparado con la pedofilia. Hombres adultos con niños. ¿Qué palabra usted podría usar para describir esto, mis amigos? ¿Qué es lo que debe decir? Este es un pecado. Iniquidad, abominación. Dice, durante su discurso de apertura en la cena conmemorativa de Alfred E. Smith el jueves, no se olviden de esto. Ahora, ¿quién es Alfred Smith? ¿Esto no le suena a usted algo? ¿A dónde son llevados los dos candidatos presidenciales antes de las elecciones? A la cena de Alfred Smith. Es donde Trump y Hillary Clinton fueron en noviembre hace 2 años.
Dice, la embajadora de la ONU, Nikki Haley, dijo que mientras la Iglesia Católica está tomando medidas para abordar la falla moral del escándalo de abuso sexual, la Iglesia misma está realizando milagros cada día en lugares en el extranjero que Haley ha visto de primera mano. ¿Y qué está diciendo, mis amigos? No importa cuán pecadora, cuántas iniquidades puedan sucederse en la Iglesia Católica, nosotros tenemos que estar exaltándola a ella, soportándole, adorándola, simpatizando con ella, debido a sus buenas obras. Dios nos quiere advertir de esto, amigos. Ustedes miren esto. Mateo 11 dice, oh tú Capernaum, exaltada hasta el cielo, pero serás que llevada hasta el infierno. Esta Capernaum en un sentido tipifica a los profesos tibios laodicenses adventistas del séptimo día. Esto también, Capernaum tipifica a Satanás. ¿Me escucharon? En Isaías 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, o sea, me levantaré, y en el monte del testimonio me sentaré. Entonces, esto es que es un deseo de ¿qué? De exaltarse a sí mismo hasta el cielo. Y el verso 15 dice, pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Capernaum. Lucifer, Satán en el sentido secundario. Exaltado hasta el cielo, pero llevado hasta el infierno. Ahora, ¿qué iglesia es la que... ¿Cuál es la iglesia por medio de la cual Satanás está trabajando en este tiempo? El papado. Y el Capernaum en el tercer sentido señala al papado. Apocalipsis 18:2. Caída es Babilonia la grande. Verso 6, verso 7, verso 8. Apocalipsis 18. El papado va a decir, yo me siento como una reina y estoy sentado como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre y será quemada con fuego. Entonces, ¿qué tres aplicaciones hemos estudiado sobre Capernaum? Los tibios cristianos. Segundo, Satanás. Tercero, el papado. ¿Lo ven, mis amigos? ¿Es claro? Salid de ella, pueblo mío. Entonces nosotros tenemos que aceptar a la iglesia debido a sus milagros. Y miremos lo que dice la hermana White en la gran controversia, página 588. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustece su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritualismo. Los papistas, que se jactan de sus milagros como signos ciertos de la verdadera iglesia, estos milagros en la gran controversia son usados, por ejemplo, para calamidades, son usados para los engaños, y también milagros pueden ser las buenas obras. Dice, los papistas que se jactan de sus milagros como signos ciertos de la verdadera iglesia serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Es por eso que nosotros decimos Nikki Haley, o vamos a hablar por ella, y los demás engañados. Dice ella, Nikki Haley,
El lugar de la iglesia debe ser con las víctimas que llevan el dolor con ellos. Sé que los líderes de la iglesia, está hablando del papado, reconocen su profunda responsabilidad para abordar esta falla moral y está tomando medidas. Pero hay otro punto que quiero enfatizar, el que el papado está tomando acciones, pero hay otro punto que quiero enfatizar. ¿Qué? Dice Nikki Haley, letra roja, sería trágico permitir que el escándalo de abuso ciegue a alguien a las increíbles buenas obras que la Iglesia Católica hace todos los días, cada día, todos los días. Y el mundo está engañado, amigos. Nosotros podemos ahora aceptar a la Iglesia Católica, pero la hermana White dice eso. El papado no ha cambiado, mis amigos. Si la Iglesia Católica no cambia y el protestantismo se acerca ya, ¿quiénes son los que quiénes son los que han cambiado? Dice, mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado sus ojos. ¿Y qué es lo que Nikki le está diciendo? Debido a que la Iglesia Católica hace buenas obras, nosotros podemos seguir adorándola, y Dios nos está diciendo en la gran controversia que las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado sus ojos. Sigamos leyendo. ¿Qué debemos esperar? Se figuran que es justo pensar bien de todo mal, y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. Qué declaración tan poderosa, mis amigos. Hablemos bien, pero Roma es mala. ¿Y cuál es la siguiente fase? Van a hablar mal de aquellos al lado de Dios que están enseñando un buen mensaje, que están enseñando un buen evangelio. Este es Isaías 5, verso 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ahora justifican a los pecadores y matan a los santos. Estamos aquí, mis amigos. No solamente Nikki Haley. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Papa iba a venir a América y teníamos a Rick Warren, Joel Austin y T.D. Jakes diciendo, tenemos tantas diferencias con la Iglesia Católica, pero debido a las buenas obras de ellos, de que ellos ayudan a los pobres, nosotros estamos en el mismo equipo con Cristo? Esto significa, me suena, que el papado está actuando como Judas Iscariote. Los discípulos no podían discernir en la traición, porque el traidor Judas amaba hablar de las buenas obras por los pobres. Dice Rick Warren, T.D. Jakes, John Austin, dice, tenemos una tendencia, dice T.D. Jakes, tenemos una tendencia a perpetuar la ideología que deberíamos centrarse en nuestras diferencias en lugar de centrarse en nuestros puntos en común. Cuando pienso en la Iglesia Católica Romana y su creencia en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, el hecho de que sirven a los pobres, el hecho de que están interesados en la educación, hay muchas cosas que podemos reunir y estar de acuerdo, agregó T.D. Jakes. Y también Warren dijo, pero lo más importante es que si amamos a Jesús, estamos en el mismo equipo. Entonces, ¿dónde está la protesta, mis amigos? Ha muerto. Miremos, entonces también volvamos a la declaración de Nikki Haley. Dice, la última sentencia dice,
dijo que se ha cruzado con la Iglesia Católica haciendo un trabajo increíble para elevar a millones de personas desesperadas en casi todas las partes en las que ella ha estado en misiones humanitarias. Entonces, ¿no están simpatizando ellos con Roma? ¿Cómo una iglesia puede ser tan mala que sus líderes a nivel de conciencia tienen simpatía con la Iglesia Católica? Esto. Ahora, volvamos a otro incidente en octubre 19. Ustedes saben que viene en noviembre 6 en América las elecciones intermedias. Ahora ellos están diciendo que las elecciones intermedias van a cementar la unión entre los católicos y los protestantes. Estas elecciones intermedias lo va a hacer. Ellos están diciendo que el presidente Trump, la Casa Blanca y los evangélicos ahora son inseparablemente unidos. ¿Ustedes saben quién dijo esto? Una revista maga de jesuita, y los jesuitas van a las prisiones, a los pobres, pero ellos bajo ese engaño tienen el veneno de la serpiente. No ha cambiado, mis amigos. Octubre 19 del 2015, América, la revista jesuita llevará la presidencia de Trump a un diálogo renovado entre católicos y evangélicos. Dice: levántate y sé contado. En el periodo previo a las elecciones intermedias del 2018, se puede encontrar una frase concisa en las guías de votantes elaborada por la Coalición Cristiana con relación al aborto, al matrimonio. Los evangélicos han llegado a ser familiares con las formas de pensar de los católicos. Amigos, vayamos a Apocalipsis 17. Ellos tienen una misma mente y darán su poder y autoridad a la bestia, al papado. El mismo pensamiento. Apocalipsis 17, vayamos al verso 12, verso 13, y cuando ellos tengan una misma mente, verso 12 y verso 13, el verso 14 dice: ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. O sea, van a ir a perseguir a los fieles. ¿Y quién es Greenwich? Greenwich, él es el vocero de la casa del Congreso. ¿Y saben quién es la esposa? La esposa es la embajadora de Estados Unidos ante el Vaticano. Greenwich dice: esta es una nueva era en la que los católicos conservadores y los protestantes evangélicos han unido fuerzas. Entonces sigan sonriendo de lo que dice la hermana White. ¿En qué contexto? En lo que ven como una lucha definitoria ¿contra qué? Contra el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el secularismo. Entonces están diciendo: pongamos nuestras diferencias a un lado. Si nosotros podamos unirnos en estos puntos, seremos una iglesia. Cuando tengan una mente, ellos van a venir en contra de nosotros. Sigan sonriendo. Y también sigue diciendo en la revista jesuita, dice: esta familiaridad ha disminuido el desprecio evangélico por la Iglesia de Roma. Con relación al aborto, al matrimonio, dice: ha disminuido el desprecio evangélico por la Iglesia de Roma, incluso si persisten diferencias teológicas significativas. ¿Qué está diciendo esto, mis amigos? La protesta está muerta. Ellos ya no van a estar despreciando al catolicismo romano. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a despreciar? No a las personas, sino a un sistema. ¿Cuál es lo opuesto? Pues va a amar este sistema. Amados, yo quisiera gritar, yo gritaría.
En un párrafo ustedes van a ver el cumplimiento de la gran controversia de 444 y 445. Solamente lo voy a referenciar. 445, que van a decir, que dice la hermana White, van a dejar las doctrinas y se van a unir en puntos comunes, y cuando se unan van a influenciar el Estado para forzar los decretos y sostener sus instituciones, y entonces vendrá el derramamiento de sangre para el pueblo de Dios y persecución para el pueblo de Dios, y algunos de nosotros van a escoger Dios a ser mártires. Yo me estoy parado aquí, no sé si Dios ya en mi libro dijo: Andrew, tú vas a ser un mártir. Hermano, tú puedes ser un mártir. Hermana, tú puedes ser una mártir. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Soy un cristiano? ¿Estoy listo? Es así, es muy serio. Yo soy un cristiano, estoy listo. Pero no estén asustados, no estén temerosos. La fe de los mártires no la tendrán ahorita, pero cuando venga el tiempo, Él no la va a entregar. Amén. Porque cada día nosotros tenemos que ser mártires para Cristo. Yo muero diariamente. Dice el mismo magazine, el mismo artículo, dice: el consorcio de base de los pastores y creyentes que conforman la derecha religiosa difuminan las distinciones entre iglesia y Estado, fe y política, pero lo hacen de una manera distintivamente populista, habiendo sido abandonados, según su punto de vista, por las élites de la Corte Suprema en temas como el aborto, la oración escolar. La derecha religiosa ha procurado, esto es elecciones intermedias, la derecha conservadora ha procurado animar a los creyentes comunes a cambiar la política a través de medios democráticos, a través del voto. Y el mismo artículo dice: la mañana después de la elección, los llamados líderes de la vieja guardia de la derecha religiosa despertaron alegres ante su nueva, ¿qué palabra? Influencia. Un momento, regresemos y regresemos al caso y miremos la gran controversia 445. Una vez que se unan los católicos y los protestantes, influenciarán el Estado para forzar. Entonces regresemos de nuevo otra vez a esta declaración. Las letras rojas: ellos habían estado con el señor Trump a través de escándalo tras escándalo, y ahora cosecharían su recompensa. Hagamos una pausa aquí. ¿Qué conexión? Cuando vimos a Nikki Haley, dice: no importa qué inicuo puede ser la Iglesia Católica, pero estemos con ella, porque ella hace buenas obras. Ahora, un segundo artículo: no importa cuál es la vida de Trump, estos hombres en la iglesia, ellos lo están rodeando, lo están a escándalo tras escándalo, lo van a apoyar. Si usted no puede ver esto, usted es un ciego, mi amigo. ¿Puedo abrir sus ojos? Necesitamos el colirio del cielo. Dice: figuras como Robert Jeffress en Texas y Jerry Falwell Jr. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo lo llaman? Los evangélicos de la corte, como la hermana White dijo, como los evangélicos de la corte. Ellos son los que van a unir la iglesia y el Estado. Esto es lo que dice ella en la gran controversia, página 50, cuando el cristianismo entró en las cortes. El siguiente paso, ¿cuál fue? Esto fue el desarrollo del papado. Y cuando vemos esto, los evangélicos de la corte, ¿qué es lo que se va a desarrollar? Pues la imagen de la bestia. ¿No es esto claro? Volvamos a este punto. Dice: estos son los evangélicos de la corte,
como lo llama John Fea, un erudito evangélico, dice, los llevan a la cabeza la clama 81%, un porcentaje sin precedentes de evangélicos que acudieron al presidente en noviembre 6 del 2016. Ahora el presidente Trump desde hace dos años el presidente Trump y los evangélicos se hicieron inseparables. Si la iglesia y el estado más alto del gobierno están unidos, significa la iglesia controlando al estado. Esto es el matrimonio, esta es la imagen de la bestia, mis amigos. Sigan sonriendo, estamos aquí. ¿Soy un cristiano? Yo ahora odio lo que antes amaba y ahora amo lo que antes odiaba en justicia. ¿Me puedo mover? Dice, el escandalosamente visible apoyo evangélico para el señor Trump, junto con el número de titulares del 81%, significaba que ¿qué? Que los evangélicos poseían al presidente de una manera única y siguen siendo dueños de él o siendo adueñados por él. Ahora, pastor, esto es profundo. Este es un testigo. Usted no puede colocar esta evidencia sobre un testigo. Ahora, usted tiene a Kenneth Copeland diciendo que ellos tienen al presidente. Esto lo cubría antes, así de que no actúen como si no lo hubieran visto. Dice Kenneth Copeland dice que él va a poder enviarle la carta al presidente y él va a actuar. En las letras rojas dice, no tengo ninguna duda que podríamos hacerlo y hacerlo rápidamente. Esto es en 2016 y esto es del 2018, octubre del 2019. Y la última frase dice, sigamos leyendo lo que dice el artículo, y siguen siendo dueños de él o siendo adueñados por él. En agosto de este año, los evangélicos recibieron los que escribieron como una cena de Estado. ¿Con qué propósito? En honor a su contribución a la vida americana. Entonces, en la Biblia, ¿qué significa la iglesia? Como una mujer. Y ahora, vemos en el 2016 la elección, los evangélicos, la mujer, le dan a Trump la presidencia y Trump le da a ellos una cena de Estado. Esto es Daniel capítulo 5, este es Belsasar llamando a una cena de Estado para sus esposas y concubinas. En esta cena se escribió una mano escribiendo en la pared, diciendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsim, tú has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Ahora, amigos, ustedes no pueden ver lo que está pasando. Y es por eso que nosotros no necesitamos una fecha. Los eventos son tan claros. Por favor, escriban esta cita. Primeros Escritos, por favor. Este es Primeros Escritos, página 74, párrafo 2 y 75.1. No necesitamos fechas. Necesitamos los eventos. Ellos hablan por sí mismos. Dice, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El párrafo 75, párrafo 1. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe progresar y ser proclamado a los hijos dispersos de Dios, pero no debe depender de una fecha. Debe seguir, pero no debe estar dependiendo de una fecha. ¿Qué es fecha? Puede ser un año, un mes, una semana, un día, incluso un minuto o una hora o segundos. No debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso
de lo que puede serlo una fecha. ¿Lo escucharon, amigos? ¿Lo escucharon? ¿Es claro? Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas, que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Si es esto claro, digan amén, mis amigos. Los eventos son tan claros que no necesitamos fechas ni tiempos. Si es esto claro, digan amén. Aquí cerramos, mis amigos. Y ahora aquí dice, el señor Jeffries ha sido distinguido como él, ha sido distinguido por estar dispuesto a ofrecer justificaciones para casi cualquier cosa que el señor Trump diga o haga. Cuando fue recompensado por su lealtad al orar antes de la apertura de la Embajada de Jerusalén, el audio en la audiencia volvió a surgir de él afirmando que la Iglesia Católica Romana es una religión falsificada que expresa el genio de Satanás. Que expresa, ¿qué? El genio de Satanás. Pero, ¿qué dice? El desinfectante ecuménico de la responsabilidad política rápidamente vino a trabajar en el señor Jeffries, es decir, el espíritu desinfectante, el espíritu vino a que disolviera estas palabras de él. Dice, es tan curioso como lo llama, el desinfectante ecuménico de la respetabilidad política rápidamente vino a trabajar en el señor Jeffries. Hizo la gira de disculpas en Fox News, anunciando que ahora ama, es tan poderoso los jesuitas, dice hace una gira de disculpas en Fox News, anunciando que ahora ama a sus hermanos y hermanas católicas en Cristo. Ahora, miremos el titular de Anticristo a hermano en Cristo, cómo los pastores evangélicos ven al Papa. Estamos aquí, mis amigos, la protesta de ellos se acabó. Entonces, ¿dónde están los adventistas del séptimo día? Las últimas palabras, aquí está. Dice, aún así, volvamos a las lecciones intermedias, aún así, en la medida en que las relaciones evangélicas y católicas en los últimos 50 años se han visto favorecidas, ¿por qué? Por la colaboración política, la combinación pública de evangelismo con el presidente Trump presenta una oportunidad, ¿para qué? Para reconfigurar tales lazos y formar nuevos enlaces. Amigos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Arrúllense conmigo.